Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias a Dios por esta bendición que me da, este privilegio que me concede y nos concede a todos los que estamos aquí, de estar en su casa de oración y poder ser útiles en la obra de nuestro Señor. Así que le damos gracias a nuestro Dios, bendecimos a nuestros hermanos y también bendecimos a nuestros amigos que simpatizan con el Evangelio, con la palabra del Señor, y también pues con nosotros los bendecimos en su nombre. Y también ahora pues he estado añadiendo a esto también algunas personas que no simpatizan mucho, pero al menos nos escuchan, nos ven y de vez en cuando pues prestan un poquito de atención. A esa gente que queremos alcanzar, y este programa pues sale al aire más por usted que por los demás. Y a todos pues ustedes los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios, ¿ok? Oramos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte honra y para darte gloria, porque tú, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración, y gracias, Señor, porque también nos permite que nosotros podamos expandir tu palabra, darle rienda suelta, por así decir, Señor, pero nosotros no podemos hacer la obra. Simplemente la ponemos a disposición de nuestros hermanos y amigos, Señor, pero pedimos que tu Santo Espíritu vaya delante de nuestras voces y que penetre, oh Dios, en la mente de cada persona, tanto de los hermanos como amigos y los que no son muy buenos amigos, pero Señor, pedimos que tú trabajes en sus vidas, Señor, que tu Espíritu trabaje en sus vidas, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú vas a actuar de esa manera, porque dices que tu palabra nunca retornará a ti vacía. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Padre, dejamos todo en tus manos, esperando que tú nos guíes, Señor, y que nosotros pues podamos ser útiles en tu obra, Señor, y que podamos ser de bendición, Señor, a nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico y después del cántico le damos parte a nuestro hermano Marcelino para que hagan una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud. Amén. Praise the Lord. Gloria a Cristo Jesús. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó, me libertó, me libertó
todas somos libres en el Señor Jesús. Amén. Nuestro hermano Marcelino con nosotros. Gloria a Dios. Praise the Lord. Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar en la casa del Señor adorando y glorificando su nombre. Antes de orar por los hermanos, gracias a Dios por la salud de los hermanos. Recito este texto de 1 de Pedro 2:24 que dice: quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. Amén. Yo lo creo y creo que usted también tiene que creerlo. No es obligado, pero si quiere estar sano, tiene que creer. Tenemos que creer que ya Él lo hizo. Amén. Oramos por Rafael Toledo. ¿Qué dice aquí? Ramil Dávila. Ramil Dávila, por el hermano Ramil Dávila. Sí. ¿Me está escuchando ahora? Está en el hospital en Emergencia. Virginia Ok, Beach. ok, por Virginia, ok. Rafael Toledo, por Noé, por Santo salud, Dios. no sé quién es. Aleluya, Jesús. Por Indira Herminia Pérez Poveda, por Daniela Ana Ballesteros Guedes, por Celide Pérez Gutiérrez, por Tayanés Pérez, por mi hermano Lisanto, él está mucho mejor, gracias a Dios. Por Joe Despini, yo no sé comentarte, Señor. Por Aida Melvin y Yo creo que él está bien ya. Bad Melvin. Ajá, vamos, hay que, sí. María Peña, la jefa de Nicaragua, doña Anita, gloria al nombre del Señor. Amén. Por la hermana Yajaira y su papá, por Lilian de la Cruz, por Víctor de la Cruz, por la nación de Israel, Estados Unidos y su presidente, por Venezuela, por Colombia, por Nicaragua, hermanos, tenemos que orar por todas las naciones, Amén. por República Dominicana, Puerto Rico, por todos los que necesitan. Nosotros estamos aquí para orar. Gracias. Gloria al nombre del Señor, para que se sigan rompiendo esas cadenas y que sigan cogiendo esos usurpadores y metiéndolos presos para que dejen el abuso. Sí, Señor. En el nombre. Praise the Lord. Y si los hace y siguen con sus cosas, también hay que meterle mano también. En el nombre de Jesús. Así que oramos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Por ese poder que, Señor, nadie lo puede superar. El poder sobrenatural de Dios. Yes. Con tu poder tú creaste todas las cosas, Señor. Sí, Señor. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Yes. Tú conoces las necesidades de estos países. Gracias, Dios. De Cuba, Señor, también. Sí, Señor. El hambre que se está pasando en estos países, Señor, pedimos que tú pongas tu mano una vez más. Yes, Lord. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios. Dios, Glorifícate, Señor, porque hay muchas almas, miles y miles de almas, millones de almas que tienen que venir a los pies de Cristo Jesús. Y de la única forma, Señor, es a través de la predicación del Evangelio, Señor. Yes. Dios mío, pedimos por México también, Señor. Sí, Sí, Dios. Señor. Have mercy. Liberación, Dios mío, porque el diablo también se está metiendo en aquellos lugares, Señor, a atacar a los cristianos, Señor. Y esto es bíblico, Padre. Santo. En el nombre de Jesús. No queremos que esto pase, pero por predicar la verdad, Señor, seremos perseguidos, dice la palabra. Santo Así Dios. que, Señor, yo te aleluya. pido por aquellos pastores, aquellos siervos y siervas que están siendo, Dios mío, perseguidos, castigados injustamente por predicar tu palabra. Te Santo. pedimos que tú pongas tu mano y los ayudes a Yes, todos, Lord. Señor. Lo mismo que en Nicaragua, Dios mío. También, Dios mío, hay persecución. Padre, pero ni nada imposible para ti. Santo También Dios. en Colombia, Señor. Así también en Venezuela. Todavía, Señor, se está levantando el país poco a poco, Señor. Santo Pero Dios. sabemos que tú has puesto tu mano de poder. Yes, Lord. Dios Yes, Lord. mío, en el nombre de Jesús, pon tu mano aquí en América también, Señor. Sí, Señor, Guárdanos. aleluya. Necesitamos, Yes, Lord. Señor, tu mano.
también en la nación de Israel. Bendice esta nación, Señor, y todas esas otras naciones que están peleando, Señor, ayúdalos. Santo Dios. En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos, porque no hay otra mejor mano para poner la gente que a ti. Tú eres el único que puedes todas las cosas. Santo Dios. El gobierno no puede hacer nada, pero tú sí. Amén, aleluya. Tú sí. Tú Yes. pagaste el precio. Tú dijiste en Yes, aquella Lord. cruz, consumado es. Honramos tu nombre. Y gracias por esa Palabra de tu victoria que nos promesa, has tu dado. misericordia, En Señor. el nombre de En el Jesús nombre con de nosotros, Jesús. tu hermana Francis, con el estudio de la Biblia. Dios le bendiga. Amen. Praise the Lord. Bendecido sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por este privilegio que nos concede, Señor, de estar aquí en su casa y de poder llegar a ustedes en este día de hoy. Damos gloria y alabanzas al Señor porque Él nos ha dado salud, nos ha dado un día más de vida y tenemos razón por qué alabarle, glorificarle y bendecirle. Reconocemos y entendemos que sin Él nada podemos hacer y que le pedimos que esté con nosotros en este día y nos ayude. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos una vez más delante de ti, Padre Santo, para decirte que te amamos, Señor, y cuánto te necesitamos en nuestra vida, oh Dios. Queremos que tu presencia no se vaya de nosotros, Señor, que siempre esté con nosotros y que el consejo sabio de tu palabra siempre permanezca en nosotros, Señor. En este día te pedimos que estés aquí, que te muevas, oh Dios, que toque a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada persona Yes, que nos Lord. escuche, Señor. Especialmente que tu palabra halle hueco en cada vida, en cada corazón. Sí, Señor. Y que tú, oh Dios, sea glorificado por medio de ella. Y que almas quizás te alcancen, Señor, en este día, oh Dios, y puedan reconocerte y entender que tú has sido bueno, misericordioso, paciente y que sigues esperando porque tú nos amas. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sé con nosotros, Señor, y haz que tu santa divina palabra, Señor, penetre. En el poderoso nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que estés en nosotros y con nosotros y que nos bendiga. Para la gloria y la honra del Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 21 del expositor. Miren, tiene volumen. I think it's a little too far from you. Bendecido Jesús. Ajá. Vamos a estar estudiando la última porción de esta unidad número 3, el Evangelio de Juan. Y vamos a estar viendo hoy un desayuno con Jesús. Hace unas pocas semanas atrás que vimos una cena, ¿verdad? La última cena, pues vamos a estar viendo después que Él fue glorificado, después que Él fue crucificado, después que Él fue resucitado. Él se apareció a los discípulos y estuvo una cena muy temprano en la mañana, un desayuno muy temprano en la mañana, comiendo pan y pescado, bendecido sea el Señor. Así que vamos a estar viendo hoy esa lección, el desayuno con Jesús. Y la verdad central nos dice, la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más comíseros, ¿verdad? Pecadores. Todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la razón por la cual cada uno de nosotros nos debemos de esmerar de llevar a cabo el mensaje del Señor. Porque Él ya no está ni en la cruz, ni está en la tierra, sino está en el cielo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Así es que la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. El versículo clave nos dice en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue la gran comisión que le he dejado al pueblo de Dios. A todos los que hemos creído en el Señor, Él nos ha dado esta comisión. Usted y yo tenemos que hacerlo.
hablar de una manera u otra. Unos van, otros están aquí presentes, ¿verdad? Pero están haciendo la labor del Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, así que debemos de ponernos en la fila y reconocer y entender que se nos ha dado una comisión y debemos llevarla a cabo. Amén. Marcos 16:15. ¿Okay? Amén. Las metas de la enseñanza nos dice, debemos de comprender la importancia de la resurrección de Jesús como un momento crucial en la historia y en sus propias vidas. Hermano, como dije ahorita, si Él nos resucitó, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que Él resucitó y Él nos ha cubierto, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha hecho hijos de Él y estamos listos, siempre confiando y creyendo en su palabra y su promesa de que un día vamos a estar con Él en la eternidad. Así es que es algo que nos debemos de ponerle importancia, porque era necesario que resucitara y porque es necesario que se predique que resucitó. Bendecido sea el Señor. Debemos de seguir a Jesús con pasión y con energía. Hermano, pasión. Usted debe de amarlo, debe de quererlo, debe de estar agradecido por lo que Dios ha hecho por usted y por mí, porque reconocemos y entendemos, hermano, que sin Él no podemos hacer nada, pero si usted y yo nos unimos unos con los otros, podemos alcanzar a otros y podemos hacer la obra que nos ha mandado a hacer. Así es que es necesario que sigamos con pasión y que le pongamos ganas, como dicen los mexicanos, le pongamos ganas. La tercera nos dice, debemos de participar en la misión de Dios de alcanzar al mundo con el Evangelio. Sea como sea, hay muchas personas que van, hay otros que son enviados por medio de la ¿cómo se dice? Económicamente, del óvulo que usted y yo ponemos en un lado o en el otro para que las personas vayan. Cualquiera sea la situación, tenemos todos que envolvernos. Amén. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Apolo, ¿verdad? Sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que nosotros reconocemos y entendemos que todos nos tenemos que envolver en eso. Debemos participar en la misión de Dios, alcanzar al mundo con el Evangelio, como sea, hermanos. Hay unos que oran, ¿verdad? Hay otros que se mueven haciendo el trabajo personal. Hay otros que van, sufren por la causa de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque no todos los que salen al ministerio ¿cómo se dice? Donde la gente va al evangelismo y a los sitios de misiones, no todos van a disfrutar, hermano. Muchos tienen que llorar, tienen que sufrir, tienen que orar y a veces pasan necesidad. Así es que usted y yo debemos de envolvernos para que la obra de ellos no sea tan difícil, ¿verdad? Y ellos puedan alcanzar vidas para el Señor y nosotros podamos ser parte de la recompensa que ellos también van a tener. Así que no nos olvidemos que la cooperación, tanto física como monetaria, son necesarias para esto. Amén. Así es que vamos a estar viendo un desayuno con Jesús. Y cuando nosotros vemos la clase de desayuno que Jesús tiene, pues no es acostumbrado al desayuno que aquí en los Estados Unidos se conoce. Nosotros desayunamos bien sea con cereales o bien sea huevos y a mucha gente le encanta el bacon, el jamón, whatever. No es esta clase de desayuno. Este desayuno es pan y pescado. A mí me encanta el pescado, pero no sé si yo lo desearía tan temprano en la mañana. Pero bueno, esta era la costumbre de ellos y aparentemente era algo común entre ellos. Así es que no fue algo que no le llamara la atención a los discípulos, pero más bien fue algo que ellos pudieron ver el amor y la preocupación del maestro por ellos. Porque Jesús sabía que ellos habían estado toda la noche pescando y que no habían pescado nada. Entonces Él
se presentó como Él sabía hacerlo. Esto es después de haber sido glorificado, después de haber Él sido crucificado, muerto, ¿verdad? Resucitado, y ya había ascendido al cielo, había sido glorificado, pero todavía estaba aquí por unos 40 días en la tierra. No sabemos exactamente en qué tiempo, en esos 40 días fue que esto aconteció, pero sí sabemos que la Escritura nos dice que esto aconteció. Así que vamos a entrar al estudio. Se encuentra en San Juan, el capítulo 21, el último capítulo de San Juan. Vamos a estar viendo esto. Y vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo completo porque así pues no se nos queda nada. A veces la escuela dominical no entra completa en todos los versos, pero mejor es leerlo. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Así es que Pedro parece que estaba un poquito afligido, ¿verdad? El Señor había resucitado, lo habían visto, se había mostrado a ellos, pero realmente ahora se encontraba como que no tenía nada que hacer, que lo que le llamaba la atención era volver a pescar. Vamos. Estaba decepcionado. Está decepcionado, ¿verdad? Bueno, seguimos, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Hermano, automáticamente cuando él dijo hijito, era para que ellos lo hubieran reconocido. Pero acuérdense que los ojos de ellos todavía estaban vendados. Verso 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y no solamente era el número, sino que era el tamaño de los peces que se habían pescado, ¿verdad? Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¡Wow! ¡Qué lección, hermano! Para que nosotros no estemos preocupados, ya volvió, no estemos preocupados por lo que le pasa a otros, sino que nos preocupemos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos y seguirle. Un buen consejo. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De transmisión, si tienen problemas allá, pues ya saben que el enemigo no quiere que la palabra del Señor se lleve a cabo. Bendecido Jesús. Nosotros vamos a estar ahora hablando acerca de todo esto que hemos hablado, pero en una pequeña introducción y después paso por paso en los versos. Dice así: Juan registra, como le dije, este es el último capítulo de Juan, ¿verdad? Y él registra varias de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y esta que vamos a estar viendo es una de ellas. Hoy observaremos una que marca la conclusión de su evangelio: un desayuno junto al mar. Juan fue testigo de las palabras y acciones de Jesús, las cuales fueron memorables e impactantes. Aquí encontramos la descripción que Juan hace de sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Esto nos habla del poderoso amor de Jesús que Juan sentía, tal que él lo definió como persona. Algunos de los eventos que Juan narró son la traición, el arresto de Jesús, los juicios que le hicieron, las negaciones que Pedro hizo de Jesús, los golpes que le dieron, la crucifixión, el entierro, la resurrección de Jesús y la aparición a María Magdalena. Por la aparición de María Magdalena por la mañana. Luego en la noche a sus discípulos en una reunión. 8 días después a los discípulos, incluyendo Tomás. Luego, durante un momento no especificado, durante los 40 días, entre la resurrección y la ascensión, se reunió con algunos de sus discípulos para un desayuno milagroso junto al mar de Galilea. ¿Ok? Así es que nosotros estamos viendo la historia, aquí un recuento de las cosas que él hizo en el libro, pero a la misma vez dando una explicación de lo que realmente vamos a estar viendo ahora. Aquí en el San Juan 21 del 1 al 3, una pesca milagrosa. Y usted sabe que la Biblia también nos habla de otra pesca milagrosa que aconteció en San Lucas capítulo 5, capítulo 5 del 1 al 11. Por ahí estaba la otra pesca milagrosa que aconteció. Y también se encontraban los discípulos ahí. Todo sigue igual, dice. Pedro estaba, como Biblia dice, decepcionado.
todo sigue igual. El Señor había resucitado, el Señor estaba ahora apareciéndosele a unas cuantas diferentes personas, a ellos se le apareció, y ahora el Pedro, su labor era pescar, y él sintió un momento de que sentía deseo de volver a pescar. Vamos a ver. Algunos días entre la resurrección y la ascensión de Jesús, Pedro y algunos otros de los discípulos decidieron ir a pescar. Capítulo 21, verso 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. El verso 3 nos dice: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Todos reconocemos y entendemos que Simón Pedro era el portavoz del grupo de los discípulos. Él era el que siempre estaba al frente. Él era el que siempre tiraba la piedra, tiraba las primeras palabras, ¿verdad? Así es que no es de sorprendernos de que él aquí estaba un poco afligido, estaba, como William dijo ahorita, ¿cómo tú me dijiste ahorita? Ahora mismo, yo tengo una palabra. Estaba decepcionado, ¿verdad? Entonces dice, pues yo sé que lo mejor que puedo es volver a pescar. Y todos ellos dijeron, pues vamos contigo. Todos los que estaban dijeron, vamos contigo. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ok, hay algunos comentarios que la gente dice que probablemente no pescaron nada por estar en desobediencia. No exactamente, hermano, no era que estaban en desobediencia. Realmente, si ellos no tenían un trabajo con Jesús, ellos tenían que buscar cómo mantener a su familia. Y su trabajo era pescar. Entonces, lo más común y corriente era que ellos regresaran a lo que ellos sabían hacer. Porque usted y yo no podemos hacer un trabajo que no hemos sido trenados ni experimentados y que no tenemos idea de lo que vamos a sufrir. Yo no sé por qué mal sería, pero ya me imagino. Bendecido sea el Señor. En esta aparición Jesús se había aparecido en el mismo lugar, en el mar de Galilea, lugar donde había llamado a varios de ellos para que le siguieran. En Mateo capítulo 4, 18 al 22, usted encuentra esto. Viendo a Simón Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes o la red en el mar, pues eran pescadores, verso 9, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese fue su primer llamado. Aquí notaremos que Juan, que fue testigo ocular, no se incluyó en la lista. O sea, de todos estos que él habló aquí, él no se incluyó, pero él estaba observando y viendo esto. Tenemos que observar eso. Pedro era el líder y el portavoz. Los otros discípulos accedieron a ir con él. Normal, natural. Eso era la labor de ellos. Pasaron toda la noche y no pescaron nada. ¡Qué decepción! Como dice William. ¡Qué decepción la que tenía Pedro! Algunos opinan que esto ocurrió por su ser desobedientes. Yo no creo así. Pero todavía Jesús no los había comisionado formalmente y la pesca era la forma de ellos ganarse la vida. Esto no implicaba que habían abandonado sus deberes de discípulos. No, hermano, cuando usted tiene un trabajo y usted tiene una familia, usted tiene que atender a su familia, usted tiene que trabajar. Y aunque tenga un llamado, mientras ese llamado no le supla a usted para las necesidades que usted tiene y yo tenemos que trabajar, tenemos que suplir la necesidad a nuestra familia. Y eso es lo que pasó con ellos. Eso es normal y natural. Luego, comprenderían que habían entrado en una nueva era de ministerio a causa de la resurrección de Jesús.
las cosas no volverían a ser igual. Así que ahora ellos no se iban a poder dedicar a la pesca porque Dios les tenía un llamado exclusivo a que fueran a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que fuera posible a todo el mundo, ¿ok? Juan 21 del 4 al 8, reconociendo a Jesús. El Salmo 30 y verso 5 nos dice así: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Para disfrutar la gloria del amanecer es necesario vivir la oscuridad de la noche. ¿Y qué realidad es esa, hermanos? ¿Verdad? No hay una cosa más desesperante que usted esté esperando que llegue la mañana. Porque cuando llega la mañana sale el sol, y aunque haya frío como va a haber en estos días, y va a haber una nevada tremenda que nos están anunciando, pero usted sabe que mientras salga el sol hay esperanza, uno tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar. Cuando amanece la mañana tenemos vida, ¿verdad? Así es que la oscuridad siempre, dice aquí, para disfrutar la gloria del amanecer es necesario vivir la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad de la noche. Esta fue la experiencia de los discípulos y también es la nuestra. Verso 4 nos dice así de capítulo 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, Juan nos está diciendo que era Jesús porque ya esto aconteció, esto pasó. Pero en el momento ninguno de ellos sabía quién era, ¿verdad? Más después Juan descubre que era Jesús. Juan incluye mucho simbolismo, ¿verdad? Dice, no sabía que era Jesús. Juan incluye mucho simbolismo con la luz y la oscuridad en su evangelio. La aparición de Jesús en la playa al amanecer nos señala la luz y señala una nueva revelación de su poder y su propósito. Sus discípulos no lo pudieron distinguir, ¿verdad? Ellos no pudieron distinguir, acuérdense. A pesar de que él había sufrido tanto y en la cruz, cuando él resucitó y cuando él se presentó a ellos no creían. Por Tomás, vemos que Tomás se criticó mucho, pero Tomás tenía razón. Usted y yo no podemos creer a todo. Usted y yo también tenemos que hacer preguntas. Y de vez en cuando tiene que haber la duda para que uno pueda salir de realmente de la duda y ver la realidad. Y aunque muchos han criticado a Tomás, pero Tomás es una prueba indubitable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es Amén. bueno que lo tengamos en cuenta eso. Dice, cuando les preguntan que si han pescado algo, su respuesta fue no. En otras palabras, no sabían quién le estaba hablando y le dijo que no. Versículo 5. Y él les dijo, hijitos, en ese momento era para que ellos lo conocieran. Porque esta era la forma en la que él los trataba. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no, sin saber quién les preguntaba. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos siguieron sus instrucciones. En el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y este es el escritor del libro, y es el que se está mencionando ahora personalmente, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Un problema que tenía Pedro, que parece que padecía de calor, es una. Otra era que era demasiado de ligero. ¿Por qué tenía que tirarse al agua? Si Jesús estaba afuera, él debía haberse tirado a la arena para ir a ver a Jesús. Pero claro, él se había quitado su ropa, que probablemente estaban en ropas menores, ¿verdad? O en ropas más apropiadas para pescar. Y entonces quería presentarse mejor. Pero mira cómo se va el agua. Qué cosa, ¿verdad? Bueno.
Yo no sé qué le pasaba a Pedro. Juan registra que él fue quien primero reconoció a Jesús. En Lucas capítulo 5:11 ocurrió otro incidente similar cuando Jesús llamó a Simón Pedro, Santiago y Juan a que lo siguieran y pescaron para que vinieran a pescar hombres. Independientemente de lo que Pedro notó y cuando lo hizo, su celo es evidente en el hecho de que estaba impaciente por llegar a Jesús. Que sea, en otras palabras, él deseó ver a Jesús, se ve que era Jesús, se emocionó tanto que se tiró al agua, pero lo que lo inculcaba a él era el deseo de ver a Jesús. Hermanos, así es que Pedro amaba al Señor. Cuando él le dijo que lo amaba, él lo amaba. Él lo negó, pero ya Jesús se lo había dicho que lo iba a negar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que él sí lo amó. Amén. Desayuno y comunión. En Juan 21, del 9 al 14. Pan y pescado. Como les dije, es un desayuno del Middle East. No el desayuno que nosotros conocemos aquí. Pero déjenme decirle que el pescado es muy saludable. Y cuando el pan se hace con trigo sin ninguna cosa se le añada, no se altere, también es saludable. El relato de Juan muestra la realidad del Salvador resucitado. Jesús había resucitado y había sido glorificado y pronto regresaría a su Padre, pero siempre dándonos ejemplo de humildad y servicio, porque todo lo que Jesús estaba haciendo era dándole un ejemplo en este momento. Mientras ellos estaban desanimados, desalentados, ¿verdad? Porque pasaron toda la noche y no cogieron nada, había alguien que estaba pensando en ellos, estaba proveyéndole, que cuando salieran de allí cansados, tuvieran algo que comer, hermanos. Esto es servicio. Esto es una enseñanza de servicio, de humildad y de servicio. El Hijo del Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios resucitado, haciendo una comida para sus amados discípulos. Hermano, esto es un ejemplo de humildad y servicio. Estaba asando pescado a la orilla del mar de Tiberias. En Mateos 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vemos después de resucitar, ¿verdad? Sirviendo a sus discípulos. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 10. Jesús le dijo: traed de los pescados que acabáis de pescar. Qué cosa tan linda, hermano, ¿verdad? Él tenía el fuego preparado y había pan. Pero como eran bastantes discípulos, él necesitaba que hubiera más proteína para los que iban a comer. Y él le dijo: traigan también de ellos para que comamos y todos seamos saciados. Pedro arrastró la red a la orilla. Pedro era un hombre bien fuerte, hermanos, porque se nos dice que había 153 peces y que eran extremadamente grandes. Era totalmente un milagro que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Verdad? Dice que sacó la red a tierra, la arrastró a la orilla. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Bueno, muchas personas piensan que esto puede ser un número profético, que tiene que ver con alguna cosa, pero quizás no haya sido tanto por la profeta lo que pueda describir el número, sino por el gran milagro y por lo grande que eran los peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió.
Pedro tiene que haber sido un hombre fuerte. No sabemos por qué Juan incluyó el número de la pesca, pero sí sabemos que fue una pesca milagrosa, no solo por el número, sino por el tamaño de los peces. En comparación con la otra pesca, esta vez la red no se rompió. Cuando Dios está en el milagro, hermano, no hay rotura, no hay duda de que esto totalmente era un milagro, porque con aquellas redes que ellos tenían y esta cantidad de peces y el tamaño que tenían, era para que se rompiera. Pero cuando Dios está en el asunto y cuando Dios hace las cosas, el milagro sobresale y todos pueden reconocer y entender que Dios estuvo ahí y hizo algo. Bendecido sea el Señor. Entonces, verso 5:11, ¿verdad? El tamaño, eso encontraba en Lucas 5:11. En el verso 12 les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Un comentarista bíblico dice: es difícil imaginar el impacto asombroso que la resurrección de Jesús debe haber tenido en los discípulos. Interactuar con Jesús después de presenciar su crucifixión, observar su cuerpo resucitado y glorificado, saber que podía aparecerse y desaparecerse milagrosamente, como Juan nos dice en el capítulo 20 y verso 26, ver a su Señor y Maestro que les preparaba desayuno. Todo esto podía haber hecho que los discípulos quisieran preguntarles: ¿de verdad eres tú? El comentarista es D.A. Carson, el que da ese comentario, hermano, de verdaderamente, no solamente para los discípulos, para usted y para nosotros también. Yo creo que a nosotros también nos hubiera concernido, ¿verdad? No podíamos distinguir fácilmente, pero saber que Él era, aunque por dentro del corazón ellos estaban ardiendo, como le ardía el corazón a aquellos que iban en el camino de Emaús, ellos tenían que callar porque habían reconocido que era el Salvador resucitado. San Juan 21 del 15 al 19, apacienta mis ovejas. Aquí está el triple llamamiento del apóstol Pedro. Aunque parece duro las palabras y triste lo que se le recuerda quizás a él, pero este es el llamado que Dios le hace. Le confirma, así como él le negó 3 veces, él se lo confirma a través 3 veces el llamado. Después de alimentar a sus seguidores, Jesús le encargó a Pedro a que hiciera lo mismo. Recordemos que Pedro lo había negado 3 veces. San Juan 18, el verso 15 al 17, y el mismo San Juan 18, 25 y 27 al 27. En San Juan 21, 15, Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro pudo haber entendido. Mira, hermano, las cosas que puede ver que Pedro haya entendido. ¿Me amas más que lo que amas estos instrumentos de pesca? Segundo, ¿me amas más de lo que amas a estos otros discípulos? Tercero, ¿me amas más de lo que estos otros discípulos me aman? Probablemente la respuesta o la opción más correcta sería la tercera, que parece la más probable, sabiendo cómo era Pedro de ligero, de portavoz, de cómo era de impaciente muchas veces, ¿verdad? Probablemente la tercera haya sido la respuesta correcta. Es que el Señor le pregunta la palabra esa griega. ¿Cómo es ay, Dios mío. Agape. Ok, Pedro, tú agape mí. Entonces, Pedro le responde con una como filial. Sí, él le dice: tú sabes que yo fileo you. Okay. Okay, so lo que pasa es que Pedro, y como nosotros, era como quien dice un jibarito también, ¿ok? Y no se atrevía, como quien dice, a utilizar esa palabra de
de amor. Por eso le preguntó 3 veces. A lo último fue que le preguntó, tú sabes que yo agape you. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, su respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad? Y aquí es donde está William explicando que el amor que él hablaba era filial, ¿verdad? No el amor ágape que el Señor estaba demandando o quería oír. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Pedro, sí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Verdad? Sigue así. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y sigue con el mismo amor filial que acabamos de oír la expresión aquí. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez en el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya primero le dijo, apacienta mis corderos, después le dice, pastorea mis ovejas, y últimamente le dice, apacienta mis ovejas. Cada vez que le dice esto, está hablándole de un trabajo diferente, porque los corderos todavía no estaban grandes, no eran ovejas, ¿ok? Cuando le dice pastorea mis ovejas, hermano, las ovejas necesitan comida, necesitan agua, necesitan cuidado. Está hablando de un trabajo fuerte. Vuelve y le dice la tercera vez, y le dice, apacienta mis ovejas. O sea, había necesidad de hacer un trabajo grande. Ya el Señor se iba, Él había dedicado su vida por ellos, y ahora le tocaba a Él como líder. Bendecido sea el Señor. La triple repetición de la pregunta de Jesús a Pedro probablemente le recordó a Pedro el hecho de que él lo había negado 3 veces, a pesar de que le había dicho que nunca lo haría. Mateo 26, 33, ¿verdad? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, hermanos, ¿verdad? Él estaba creyendo en sí que él iba a ser fiel hasta lo último, pero él no sabía la trampa que el enemigo le tenía, que lo iba a envolver, ¿verdad? Creemos que esto fue lo que hizo que Pedro se entristeciera al hacerle la pregunta la tercera vez. El énfasis de la conversación es la triple comisión de Jesús a Pedro. El punto es que Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, es llamado 3 veces, ¿verdad?, por Jesús para que lleve a cabo su ministerio. Como enviado, Pedro recibe la instrucción de apacentar y pastorear a las ovejas. Jesús las había cuidado ahora. Él se iba y él comisiona a Pedro para que las cuide en el nombre de Jesús. También en su conversación, Jesús le anunció el final de su vida a Pedro, hermano. Esto es tremendo, ¿verdad? Explicándole que algún día glorificaría a Dios extendiendo sus manos, en otras palabras, que sería crucificado, ¿verdad? Usted ve hoy en día que la Iglesia Católica lo tiene como el Papa, como el primer Papa, ¿verdad? Pero la historia nos dice que él murió crucificado y él creyó no ser digno de ser crucificado como fue crucificado Cristo, y pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Así es que, hermano, usted tiene que estudiar la palabra y verla. La misma escritura dice que Jesús le dijo cómo él iba a morir. Y entonces cuando vemos a esta gente que pone estas cosas de esta manera, usted y yo tenemos que estudiar la palabra. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, explicándole
explicándole que algún día glorificaría a Dios extendiendo sus manos y, en otras palabras, que sería crucificado. Verso 18 dice: de cierto te digo que cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Jesús vino a salvar y a restaurar lo que se había perdido, tanto para los que no le han conocido como los que se han desviado. Y la idea es que usted y yo y aquellos que se han desviado respondamos cuando nuestro Señor se acerque a nosotros. Él quiere restaurarle al servicio y a la comunión. En San Juan 21, del 20 al 23, vemos aquí, Juan concluye. Él está concluyendo el libro de esta manera, desmintiendo un rumor. ¿Cuál era el rumor? Vamos a verlo. Usted sabe que muchas veces la gente habla lo que no sabe, lo que no entiende, lo que no conocen, lo que no oyen bien. A veces oyen una cosa y dicen otra, le añaden. Así que tenemos que tener cuidado con los rumores. La murmuración es terrible y detiene al pueblo de Dios, hermano. Es pecado. Así es que el rumor era de que Juan nunca moriría. Eso fue lo que malentendieron y malinterpretaron ellos. Es parte de la naturaleza humana sentir curiosidad por los asuntos de otras personas y difundir rumores, ¿verdad? Que casi siempre a la gente le gusta estar, digo la palabra correcta, entrometidos en los problemas de otras personas, metidos en los problemas de otras personas y difundir rumores que ellos mismos no saben, ¿verdad? Estos temas se tratan en los próximos versos. Pedro tuvo curiosidad de saber cuál sería el fin del discípulo que Jesús amaba. Esto era el apóstol Juan. Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué ve este? Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué aquí? En otras palabras, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y cuando él está hablando de cuando yo venga, él está pensando, porque el Señor sabía todas las cosas, entendía todas las cosas, conoce el futuro, sabe el pasado y conoce el presente. Él sabía que Juan iba a estar vivo para escribir las 3 cartas que escribió y también el libro de Apocalipsis. Y él se le iba a revelar, entonces él tenía que venir, ¿verdad? Así es que eso es lo que le está acabando de decir a Pedro, a Pedro. Juan se refiere a sí mismo no por su nombre, sino por su posición relativa a Jesús en la Santa Cena. En el capítulo 20 usted puede ver eso, ¿verdad? En la Santa Cena que estudiamos unas semanas atrás, podíamos ver esto. En el capítulo 13, del 23 al 25, que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y versículo 25 decía: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y Pedro y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo habían sido compañeros de pesca antes de seguir a Jesús. Que lo que creemos aquí, que nos quiere dar a entender el libro, es que lo que realmente Pedro preguntaba era por qué él amaba a Juan. No era porque realmente le interesaba lo que le iba a pasar en el futuro, sino que ellos habían sido amigos desde antes de que Jesús los llamara. Eran compañeros de pesca, era la labor que ellos llevaban a cabo. Y cuando usted tiene un amigo y sabe que tiene un problema, ¿verdad? Yo creo que uno se preocupa. Si puede orar por ellos, ora. Si hay que ayudarle económicamente, se le ayuda, ¿verdad? Y eso es todo lo que lo que Pedro quizás quería. Pero el rumor fue mal interpretado y tuvo que ser corregido, ¿verdad? De esta manera.
Si quiero que, ¿dónde me quedé? Preguntaría, ¿sería Juan su amigo? Dice, Pedro y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo habían sido compañeros de pesca antes de seguir a Jesús. Quizás por eso es que Pedro se preguntaría qué sería de su amigo Juan. Jesús le responde que el destino de Juan no era asunto de Pedro, ¿verdad? Él debía seguir a Jesús y no distraerse con el asunto de otra persona. Versículo 22. Esto provocó cierta confusión con los creyentes. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esto se entendió mal y se interpretó mal, y como que él permanecería con vida hasta que yo regrese. Juan aclaró el significado de lo que Jesús quiso decir. La tradición cristiana primitiva nos dice que Pedro fue crucificado durante el reinado de Nerón alrededor del año 64 de nuestra era, mientras que Juan vivió hasta una edad avanzada ministrando en Asia Menor y en Éfeso. Fue exilado a la isla de Pasmo por su liderazgo cristiano. También escribió el libro de San Juan, las 3 cartas de San Juan y el libro de Revelación o Apocalipsis. ¿Verdad? Así es que se les conoce como la literatura, ¿verdad? Su evangelio, y las 3 cartas que se le conocen como la literatura joánica o juánica del Nuevo Testamento. Juan, el capítulo 21, 24 y 25, testimonio de un testigo ocular. Verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan hace la conexión entre el discípulo que Jesús amaba y él mismo como el autor del libro. Es posible que algunos otros hayan recopilado, pero lo más importante de cada uno de los evangelios no es quién lo escribió, sino aquel sobre quien están escribiendo. O sea, lo más importante no es usted ponerme yo y usted a discutir aquí que él no fue el que escribió el libro o que aquellos no fueron los que escribieron el libro. Lo más importante es entender qué fue lo que escribieron y de quién. Eso es lo que importa. ¿Ok? Puede que no se verifique quién realmente escribió el libro, pero el verso 24 agrega que su testimonio es verdadero. O sea, que él lo vio, que lo testificó. Así es que indica que el que lo escribió fue un testigo ocular, al igual que el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo también fue algo que él lo vio. ¿Okay? En Lucas, él no fue testigo ocular, pero estuvo especial cuidado en indagar y entrevistar a testigos oculares. Lucas 1, del 1 al 4, usted puede buscar, usted puede ver que él dice que él estuvo mucho parte del canon de las Escrituras. Los 4 evangelios preservan la verdad de Jesús, de su vida y ministerio. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra del Señor nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y volviendo otra vez al capítulo de San Juan 21 y verso 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dice: los 4 evangelios nos describen lo que es más importante,
pero no nos pueden dar todos los detalles de las cosas que Jesús hizo durante su ministerio. Fueron tantas las cosas que el Señor hizo que Juan está correcto. Si yo creo que si hubiera habido testigos que pudieran escribir y poder escribir, de verdaderamente, hermano, hubiera tantos y tantos libros. Es una realidad. Quizás en la eternidad podremos escuchar lo que las personas experimentaron, siendo transformados por su amor y poder, por el amor y el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribió en 20:31, en el capítulo 20, verso 31, él dijo así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso es lo más importante, que usted y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios y a qué vino y qué fue lo que él vino a hacer. Voy a leer la última parte que la semana pasada no la leí, mi marido me pregunta por qué no la leí. Bueno, dice así: ¿qué nos dice Dios? La resurrección de Jesús cambió el curso de la historia humana. Con el amanecer de su victoria sobre la muerte, la oscuridad comenzó a desaparecer. Primera de Juan 2:8. Este triunfo se realizará de manera plena y definitiva algún día. Mientras tanto, conforme seguimos sus pasos y completamos su comisión, necesitamos la protección, la santidad y la unidad por las que Jesús oró. Ya sea que apacentemos sus ovejas como Pedro y Juan o en otros roles, de acuerdo con el conocimiento, debemos permanecer fieles por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto terminamos el libro de Juan. Sabemos que no entramos en todos los capítulos, pero hemos hablado la mayor parte de las cosas que son necesarias. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Praise the Lord. Gloria a Dios. Y en sí, hermano, pues para los que no están seguros que